Y mientras vemos lo que son algunos edificios históricos, hemos visto ya los monumentos en la ciudad de Buenos Aires. Aquí vemos al Centro Cultural Kirchner con el mapping homenajeando a Diego, a minutos nada más de las 22, es decir, a minutos del momento en que todos saldremos y todos aplaudiremos desde donde estemos, donde estamos. Así el recuerdo, con la camiseta de la selección argentina. Esa que la llevó después a ser parte o a hinchar, a simpatizar, a arengar a distintas selecciones. En algún momento fueron las Leonas y en otro momento fueron los tenistas en distintas ediciones de la Davis, y los Pumas, y la generación dorada del básquet. Equipo nacional que al cual pudiera acceder Diego, equipo nacional que le abría las puertas, y equipo nacional que arengaba y emocionaba. El homenaje en el CCK, uno de los tantos homenajes que veremos en estas horas, que sentiremos, uno de los tantos homenajes de los cuales seremos parte en algún punto, porque genera eso, Diego, genera que cada uno quiera contar lo suyo, que cada uno quiera recordar su momento, que si lo tiene ese momento es una de las anécdotas más jugosas y más valiosas de la vida, de la trayectoria profesional o simplemente de la vida en sí. Cautivante, un imán, un verdadero imán para quienes tuvieron la dicha de compartir momentos y vestuarios, y momentos de éxito y momentos de derrota, porque no faltan quienes, ex compañeros, por ejemplo, Sergio Batista, o Pedro Monzón, quienes recuerdan cuándo estuvo Maradona, en qué momento, como un consejo por haber conocido esos límites, esos márgenes, esas derrotas de la vida, esas mañanas oscuras que decía, esas mañanas posteriores a noches de excesos, cómo Diego se le acercaba a alguno de ellos y sabía qué decirle, sabía cómo contener o cómo aconsejar. En los últimos años festejaba quizás más el aniversario de la última vez que había tomado cocaína que su cumpleaños en sí. De hecho, ya hemos hablado de cómo vivió su cumpleaños, de cómo sentía que le faltaban aquellos que él hubiese querido tener cerca. Ese cumpleaños del 30 de octubre incluso lo despertó, eso lo contó hoy quien ataja en Gimnasia hoy, Jorge Brown. Y el propio Maradona le dijo a Brown, no tengo ganas de despertarme, no tengo ganas de levantarme. Se metió en la casa del arquero de Gimnasia a despertarlo, como para sintetizar, como para imaginar lo que fue este último tiempo de Diego. En soledad, tal vez. Quizá no sea solamente culpa de aquellos que lo tuvieron cerca, pero sí fueron responsables. Todavía no se entienden. Declaraciones de sus hijas, declaraciones de amigos de siempre, que reconocen no haber podido llegar a hablar con Diego, pese a tratar de hacerlo de diversas formas. Detalles simplemente que brotan hoy, que poco quizás tengan que ver con su fallecimiento, o quizás tengan que ver, como hablábamos recién con Pablo y con el doctor Perrone, con lo que significa a veces un cuadro anímico negativo en un estado de salud golpeado. Si a viejas patologías se le agrega encima ese bajón, obviamente puede ser un combo como lo ha tenido. La sociedad, gran parte de la sociedad, quizás hoy olvidando grietas, recordando sus contradicciones, recordando que ha sido un ser como tantos de nosotros, armado de barro, armado, ¿por qué no?, de alguna miseria, de algún reconocimiento tardío, de momentos altos y bajos, de victorias en el fútbol, de victorias en la vida, de algunas derrotas en la vida, de esa frase que recordábamos antes, ¿qué jugador hubiese sido si me habría cuidado? Cuánto
¿Cuánto nos perdimos, según Diego? ¿Cuánto se perdió él por no haberse cuidado? Hoy, el que más nos hizo emocionar, hoy nos hizo llorar. El argentino que más veces nos tuvo del otro lado de la pantalla o en una tribuna, al límite del quiebre emocional y pasando ese límite, hoy nos hizo tropezar fuertemente. Quizás sea peor mañana. Quizás sea peor mañana al ver la procesión que se espera para la Casa Rosada, porque se fue un ícono. Se está yendo un ícono. Nos quedará para siempre su simbología. Pero allí se lo despedirá, en la Casa Rosada. Entonces mañana, cuando veamos las decenas de miles de personas que se agolparán, ojalá que con el mayor orden posible, pero se agolparán para despedirlo, ahí quizás terminemos de entender la pérdida, la falta. De aquel que tenía sueños, de ese que lograba o evitaba que la pelota nunca cayera, aquel que hizo exactamente lo mismo. En Argentinos, con esas camisetas, en blanco y negro, después ya en Boca, en la selección argentina fundamentalmente, habiendo despertado a una generación en 1979, porque el horario en el Mundial de Japón hacía que hubiera que madrugar, que hubiera que cambiar los horarios. Ya empezaba a ser quien finalmente fue. El mejor jugador con esa camiseta, pero el fútbol le quedó chico.